La primera conferencia de este ciclo, que se va a alargar durante 2 meses, en días alternos, nos la ofrece el catedrático de Historia Contemporánea, don Leandro Álvarez Rey, profesor de esta casa, compañero del departamento, y para nosotros es un honor que Leandro aceptara esta invitación que hace las veces de inicio de estas jornadas. El profesor Álvarez Rey es conocido de todos nosotros, lleva muchos años en esta casa y sobre todo la razón por la que está aquí no es por su antigüedad, por su edad, que evidentemente es un profesor joven, sino por su conocimiento profundo, profundísimo en la Segunda República, en sus diversos aspectos, movimientos sociales, partidos políticos, diputados, ejército, relaciones de poder, un conocimiento concreto de muchos aspectos de la República, lo que le permite tener una visión de conjunto de este periodo tan intenso e interesante como poco en la historia de España. Últimamente viene trabajando además en una investigación centrada en la recopilación de información relacionada con las depuraciones llevadas a cabo, depuraciones en su sentido extenso, que se llevaron a cabo en Andalucía, en un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía, que en las diferentes provincias andaluzas están estudiando los efectos que tuvo la aplicación de las actuaciones del Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. El profesor Álvarez Rey, además, forma parte de la comisión de expertos de la Universidad de Sevilla para estudiar la memoria histórica. Por lo tanto, estamos ante un conocedor no solo del periodo que antecede y explica la dictadura franquista, sino que conoce directamente, por sus fuentes, los efectos represores que tuvo la implantación de la dictadura militar a partir de 1936. Su investigación es muy extensa, tiene publicado en torno a un centenar, he estado contando, probablemente se me hayan escapado muchas porque la producción bibliográfica del profesor Álvarez Rey es extraordinaria. Solo hacer un repaso de cualquier catálogo nos da una idea bastante aproximada de la capacidad de investigación, de producción y sobre todo de divulgación que ha tenido el profesor Álvarez Rey. Le agradezco enormemente que haya accedido a participar en estas conferencias y le doy la bienvenida como a vosotros. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto, el agradecimiento y el honor es mío de que tanto Alberto como Laura, los coordinadores de estas jornadas, hayan querido contar con mi presencia en el ciclo que han diseñado. Mi intervención va a intentar hacer un repaso muy rápido, obviamente, sobre lo que podemos considerar una de las principales aspiraciones y, sin duda, una de las grandes frustraciones de lo que fue la experiencia de la Segunda República. Me refiero a lo que fue ese intento de transformar de una manera radical lo que hasta entonces habían sido los sistemas de organización, los métodos educativos y de enseñanza que habían existido en nuestro país hasta comienzos de los años 30 y que lamentablemente iban a continuar manteniéndose a partir de 1939 y hasta fechas muy recientes. Ceñiré, por tanto, mi intervención a intentar explicar de la manera más clara posible qué es lo que se pretendía desde la Segunda República, o al menos desde los que durante la Segunda República impulsaron ese proyecto transformador, democratizador de la sociedad española, qué es lo que se pretendía hacer en el campo de la enseñanza, aunque a mí siempre me ha parecido que una frase pronunciada
por ese genial actor que interpreta a un maestro republicano en la España de los años 30, en la película La lengua de las mariposas, lo dice bastante claramente. Lo que aspiraba a la Segunda República es que por primera vez en la historia de España existiera una generación de personas educadas en libertad, porque se tenía conciencia de que si eso se conseguía, el que hubiera una generación de españoles educados en libertad, la historia de España no volvería a ser nunca lo que había sido hasta entonces. Hace ahora 80 años, casi 80 años, el 14 de abril de 1931, por primera vez en la historia de España, los españoles se dieron a sí mismos un régimen político además de tipo democrático, un proyecto que aspiraba a cambiar de una manera radical la sociedad española y que aspiraba a consolidar un modo de relación, un sistema de convivencia en paz entre los españoles que se basase en las ideas de democracia, de pluralismo y de participación. La Segunda República Española es una experiencia, como sabéis, muy breve, apenas dura 8 o 9 años, si hablamos de la totalidad de España. Para gran parte de España aún duró menos tiempo, para aquella parte del país que a partir de julio del 36 iba a quedar en manos de los militares sublevados, pues estamos hablando de una experiencia de poco más de 5 años. 5 años en los que se atraviesan por distintas etapas, por distintos momentos, que se inicia con un periodo provisional en el que se van a emprender todo un abanico de reformas, no improvisadas, todo un abanico de reformas que habían sido concebidas, incluso se les había dado forma de decretos. Yo creo que incluso antes de que se produjese el hecho de la proclamación de la República, una etapa que podemos considerar cerrada a finales de diciembre del año 31, cuando se aprueba la Constitución, que da paso a una etapa llamada de izquierdas o reformista, un bienio, 2 años, en los que va a gobernar el país una mayoría formada por socialistas y republicanos de izquierda, que a finales del año 33 va a ser sustituida por un llamado bienio de derechas o de centro-derecha tras los resultados de las elecciones que tienen lugar a finales de ese año. Una etapa rectificadora en el que quedan en suspenso, no se deroga, pero no se aplica las reformas desarrolladas hasta entonces, hasta 1933, una etapa que va a vivir acontecimientos tan graves como será esa huelga general revolucionaria que da lugar a la Revolución de Asturias de octubre del 34, una revolución que se cobra cientos de víctimas, que va a llevar a las cárceles a 30.000 presos políticos, una etapa que se cierra a comienzos del 36, cuando tras unas nuevas elecciones, tras una crisis de gobierno que desemboca en una disolución del Parlamento y unas nuevas elecciones, triunfe una coalición de nuevo de republicanos y organizaciones obreras. Eso es el Frente Popular, en realidad una reedición ampliada de la alianza de fuerzas que había hecho posible la proclamación de la República, la llegada de la democracia en 1931, y es ese gobierno de izquierdas que se constituye tras el triunfo en las elecciones del 16 de febrero del 36, el que va a tener que enfrentarse a esa prueba que desemboca en la guerra civil, como es un levantamiento militar fracasado, porque si el levantamiento militar, si el golpe de Estado hubiera tenido éxito, evidentemente no habría habido guerra civil, un golpe de Estado fracasado, pero que va a desembocar en una guerra civil al no poder el Gobierno sofocar todos los puntos donde se han producido ese levantamiento. En los inicios de la Segunda República hay un acontecimiento que creo que marca un antes y un después, por lo menos para una parte importante de la sociedad española, para aquellos que se llamaban a sí mismos personas de orden, elementos, las clases conservadoras, las derechas, podríamos decir, como fue esa triste quema de conventos que tiene lugar apenas unas semanas después de la proclamación de la Segunda República y cuyo peor efecto va a ser apartar a una parte importante de la sociedad española
de una leal colaboración con la República. Tras la quema de conventos, tras ese, digamos, pecado original de la República, una gran parte de la sociedad española, posiblemente no la mayoría, pero sí una parte muy considerable de la sociedad española, que se definía a sí mismo como católica, va a considerar la República como un régimen que no respeta sus creencias, incluso que persigue sus convicciones. Una cosa es cómo se perciben las cosas y otra, evidentemente, es la realidad. Pero a partir de mayo del 31, una parte de la sociedad española iba a colocarse enfrente de la Segunda República y enfrente de lo que iba a significar la puesta en marcha de esa reforma de la enseñanza que desde el primer momento va a quedar muy vinculada a lo que se llamará la cuestión religiosa. Un aspecto más de la cuestión religiosa será el intento de poner en marcha una reforma educativa bajo unos criterios que para una gran masa de católicos significaba una vejación, significaba incluso una persecución. Una reforma de la enseñanza en un sentido laico, secularizador, no confesional. La reforma educativa republicana, alentada sobre todo por los ministros de Instrucción Pública y Bellas Artes del primer bienio, Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos, ya al final de ese periodo, de ese bienio de izquierdas, Francisco Barnés, pasaba de una manera inmediata, podríamos decir, por intentar solucionar algo que constituía, a la altura de los años 30 del siglo XX, sin duda, una de las principales lacras, una de las principales vergüenzas nacionales. Y era el estado de las escuelas, la situación en general de la enseñanza. Fíjense que cuando se proclama la Segunda República, los nuevos gobernantes van a tener que hacer frente al hecho de que en un país con poco más de 25 millones de habitantes hay casi 1 millón de niños sin escuelas, sin escolarizar. Esa auténtica vergüenza nacional iba a intentar ser corregida de una manera, además, fulminante, con la puesta en marcha de un plan masivo de construcción de escuelas, un plan concebido con carácter quinquenal. Se pensaba que serían necesarios al menos 5 años para construir el número de escuelas que realmente necesitaba el país. Para eso, y como una cosa excepcional, el Ministerio de Instrucción Pública va a ser el único gabinete, la única dependencia ministerial que no va a verse constreñida en el gasto por la situación, no ya de crisis, sino de depresión económica que se vive en los años 30. El único ministerio que no vio limitado su capacidad de endeudamiento fue el Ministerio de Instrucción Pública durante el primer bienio republicano. Una construcción de escuelas que iba a intentar ponerse en marcha al tiempo que se acometía una vasta reforma del sistema educativo. ¿Bajo qué criterios? Pues básicamente bajo los principios pedagógicos de lo que entonces se denominaba la escuela nueva o la escuela unificada, intentando consolidar en España una enseñanza de organización estatal, obligatoria, gratuita, una enseñanza que impidiese las diferencias educativas originadas en la diferencia de clases. Una escuela, además, activa, donde el niño sería el protagonista de su propia formación y donde se impondría lo que entonces se denominaba la coeducación. ¿Por qué? Porque se consideraba atentatorio contra el principio de igualdad la separación de los alumnos en la escuela por razón del sexo. Lentamente, la Segunda República optó porque chicos y chicas, niños y niñas estudiesen juntos, porque era la única manera de garantizar que niños y niñas recibirían el mismo tipo de enseñanza, el mismo tipo de instrucción. El nuevo sistema educativo republicano aspiraba
a que la integridad de la conciencia del alumno fuera un principio totalmente respetado por el profesor. En consecuencia, si había que respetar la conciencia del alumno como principio, como punto de partida, eso obligaba a rechazar la confesionalidad de la enseñanza en los centros públicos. Es decir, obligaba a rechazar aquel tipo de enseñanza que, entendiendo que una determinada fe, una determinada religión es la fuente de toda verdad y el origen de todo bien, considera la educación religiosa como la base de la educación moral. La Reforma republicana optó por un sistema de enseñanza laico. ¿Por qué? Porque entendía que era únicamente la familia quien debía proporcionar a los alumnos aquel tipo de educación o enseñanza religiosa que estimase conveniente. Ese era un terreno en el que no podía meterse el Estado porque era algo tan íntimo de la conciencia de las personas que eran las familias las que debían de proporcionar a sus hijos el tipo de enseñanza religiosa, el tipo de principios morales basados en una creencia religiosa que estimase conveniente. Ahí tienen ustedes reseñadas esos principios que van a figurar en la base de lo que podríamos llamar la nueva reforma educativa que se intenta poner en marcha a partir de abril, y digo bien abril, porque los primeros decretos sobre reforma educativa empiezan a aparecer en la Gaceta ya en el mismo mes de abril, apenas unos días después de la proclamación de la Segunda República, un sistema de enseñanza laico, gratuito, con un carácter social, con una reforma profunda del profesorado, etcétera. Eso, de alguna manera, es lo que va a quedar reflejado en lo que será el artículo 48 de la Constitución de 1931, que desde mi punto de vista, y los voy a leer, es uno de los artículos más acabados de lo que fue esa primera Constitución democrática de la historia de España. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de garantizar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la actitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de la actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. ¿En qué se basaba? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran los orígenes de esta reforma alentada por ese bien llamado equipo de intelectuales que está detrás de lo que significó el reformismo republicano socialista? El modelo más claro, lo que se intenta llevar a la práctica, es lo que venía desde comienzos de siglo aplicándose en una institución modélica como fue el llamado Instituto Escuela. Una institución docente creada por la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, un modelo educativo, el impartido por el Instituto Escuela, que era más bien un centro de formación de profesores, más que un centro de formación de alumnos, ¿no? Aunque, por supuesto, el instituto contaba con su alumnado, pero era básicamente un centro, digamos, de formación del profesorado. Un tipo de enseñanza que en gran medida es el que va a ser intentado llevar a la práctica a partir de 1931 en el conjunto del Estado. Un sistema de enseñanza basado principalmente en no tanto los aspectos teóricos, sino la enseñanza práctica, especialmente en todo lo relacionado con lo que eran las materias directamente entruncadas con las ciencias de la naturaleza, donde se fomentase la lectura, el debate, la convivencia, la curiosidad, el esfuerzo motivado, etcétera, etcétera. Un instituto escuela que a partir precisamente de los años 30 van a crearse otros, solamente existía uno en Madrid,
van a crearse otros en distintas ciudades españolas durante la Segunda República. El Instituto Escuela en Sevilla se crea en el año 32, tras la expropiación del colegio de los jesuitas que estaba instalado en Villasís. Un instituto o un modelo educativo que va a ser cerrado, que va a ser clausurado en 1939 por el régimen de Franco. Los principios prácticos, por tanto, que van a intentar llevarse a cabo en la enseñanza a partir del 31, pues los tenéis ahí muy brevemente expuestos. La coeducación, el trabajo personalizado, fomento de la lectura, evaluación continuada, rechazo a los sistemas de evaluación tradicionales, incorporación al currículum docente de varias asignaturas novedosas, como eran, por ejemplo, deportes, idiomas, trabajos manuales, la no obligatoriedad de las clases de enseñanza de religión, el impulso a la docencia fuera del aula, mediante visitas a los museos, a yacimientos arqueológicos, a lugares históricos, etcétera, y sobre todo tener muy claro que la misión de la escuela no era solamente la de transmitir conocimientos, sino la de enseñar a los alumnos, a los futuros ciudadanos y ciudadanas, a ser personas solidarias, críticas y responsables. Entre 1931 y 1933, sin llegar a los objetivos inicialmente planteados por el Ministerio de Instrucción Pública, ya hemos dicho que se trataba de un plan de tipo quinquenal y a partir de 1934 prácticamente la construcción de escuelas va a entrar en una fase de recesión en comparación con lo que había sido durante el primer bienio y también lo que es la aplicación de la nueva reforma educativa. Pero hoy tenéis esbozado, ahí podemos darnos cuenta de lo que significó ese esfuerzo en el que el Ministerio va a contar con la colaboración de esos ayuntamientos regidos ahora por primera vez por corporaciones de izquierdas, republicanas y socialistas, ayuntamientos que a pesar de la crisis, a pesar de la depresión, a pesar de las deudas contraídas en esa época de vacas gordas como fue la dictadura de Primo de Rivera, van a dedicar buena parte de sus ingresos, de sus escasos y modestos ingresos, a colaborar con el Ministerio en la construcción de nuevas escuelas, en la dotación para esas nuevas escuelas, en la construcción de casas para maestros, en la contratación de nuevos maestros, etcétera, etcétera. En apenas un año y medio, en España se iban a construir casi 10.000 nuevas escuelas. 10.000 escuelas eran las que se habían construido en España en los 30 años anteriores, durante todo el reinado de Su Majestad don Alfonso XIII. De esas escuelas, más de 1.500, 1.691 de distinto tipo, escuelas graduadas, unitarias, etcétera, iban a construirse en una de las regiones que presentaba sin duda un déficit mayor de instrucción, de analfabetismo, como era el caso de Andalucía. Imágenes como esta de las principales autoridades del Estado, ahí pueden ver a don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, y al ministro de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, uno cordobés, otro malagueño de nacimiento, inaugurando nuevas escuelas o asistiendo a institutos. Este es el Instituto de Cabra, muy cerca de donde había nacido don Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, y que va a ser el instituto elegido para inaugurar el curso académico a comienzos de 1900, del curso académico 32-33. Imágenes como esta van a ser frecuentes en los medios de comunicación, en las publicaciones de la época, aunque la renovación educativa y cultural impulsada por los primeros gobiernos de la Segunda República no solo se iba a materializar en la aplicación de un plan de construcción de escuela, en la aplicación de un nuevo modelo educativo, sino también en otras muchas iniciativas. Iniciativas como el impulso a las colonias escolares, que era poder llevar a los niños, sobre todo en verano, a lugares de relajamiento, de descanso, playas, etcétera, muy alejados de lo que era el ámbito donde se desarrollaba
su vida habitualmente, pero sobre todo en iniciativas que pretendían que se pudiera llevar la cultura por primera vez a esa parte de España que había sido siempre tradicionalmente olvidada por los poderes públicos. Me refiero al mundo rural, ¿a través de qué? Pues a través de iniciativas como las misiones pedagógicas. Contemplen, por favor, las caras de esas personas. Personas que a lo mejor por primera vez en su vida estaban viendo una película. El cine va a llegar por primera vez a muchos pueblos, o que estaban asistiendo por primera vez en su vida a una representación teatral. El Patronato de Misiones Pedagógicas es el organismo que pretende llevar la cultura, que pretende difundir la cultura, especialmente entre aquellos que siempre han sido los olvidados por los poderes públicos, los españoles y españolas que habitaban en el mundo rural. ¿A través de qué? A través de bibliotecas ambulantes, a través de exposiciones de obras de arte itinerantes, a través de un sinfín de iniciativas en el que van a colaborar, como pueden ustedes imaginar, no solamente un determinado equipo de intelectuales o de políticos que desde el Ministerio intentan transformar el país, sino toda una generación de españoles, y especialmente de españoles jóvenes, que a través de iniciativas como esta van a implicarse en ese propósito de modernizar, democratizar, culturizar, digamos, a velocidad sideral, lo que había sido hasta entonces la sociedad española. Iniciativas como los institutos para obreros, que también se crean durante el primer bienio, o iniciativas como la que dirigirá e impulsará Federico García Lorca y un grupo de universitarios que crean el Teatro La Barraca para llevar el teatro clásico hasta los más apartados rincones del país. Un Federico García Lorca que va a convertirse siniestramente en una de las primeras víctimas de la represión desencadenada por los militares y las organizaciones que los apoyaron en la Granada del verano de 1936. La puesta en práctica de este plan de enseñanza, de reforma de la enseñanza republicana, no iba a tardar en producir una virulenta reacción de los sectores más conservadores de la sociedad española. Esto iba a dar lugar a lo que en su momento se llamaría la guerra escolar. Una guerra escolar que iba a desbordar, como por otra parte era previsible, rápidamente el marco estrictamente educativo para adentrarse de lleno en el terreno ideológico y en el terreno político. Para los nuevos gobernantes resultaba evidente que intentar sustituir el tradicional sistema educativo y con ello echar los cimientos para edificar en el futuro una sociedad nueva, una sociedad libre, un hombre nuevo dotado de unos valores diferentes a los tradicionales, pasaba por anular el poder que la Iglesia ejercía sobre la conciencia y la conducta de muchos españoles. Control que la Iglesia ejercía a través, fundamentalmente, de su presencia y, en buena medida, de su control sobre el sistema educativo. Era a todas luces evidentes, no obstante, que la Iglesia no iba a ser desplazada de la posición que ocupaba sin ofrecer antes una férrea resistencia. Y a esa reacción, a esa resistencia, es lo que iba a desembocar en la llamada guerra escolar. Una guerra escolar que iba a traducirse en la puesta en marcha de una intensa campaña de propaganda desde los medios católicos, los periódicos católicos, las organizaciones conservadoras, que iban a lanzar toda una serie
de mensajes absolutamente manipulados, ¿no?, sobre lo que se pretendía llevar a cabo con esa reforma educativa implantada desde el Ministerio de Instrucción Pública. Algunas veces uno se pregunta si era posible la convivencia, si era posible el diálogo con personas que consideraban que el que niños y niñas pudieran estudiar juntos en un mismo aula, en una misma clase, pues significaba las cosas que aparecen ahí en ese panfleto. Una educación considerada como una celada contra el pudor, la seguridad de una niñez sin inocencia, la promesa de una juventud corrompida. ¿Era posible algún diálogo con personas que consideraban la coeducación desde esa perspectiva? En cualquier caso, lo que sí está claro es que a partir de 1931, sobre todo de finales de 1931, una vez se concrete en la Constitución, se dé fundamentación jurídica a todo lo que se está intentando poner en marcha desde el punto de vista educativo desde el mes de abril, una vez eso quede sacralizado, por así decirlo, en la Constitución, la reorganización y la movilización de la España católica va a adquirir una dimensión posiblemente no prevista por los gobernantes republicanos. Van a comenzar a florecer, como si de setas se tratasen, todo un sinfín de organizaciones de todo tipo, asociaciones de padres de alumnos católicos, federaciones de alumnos católicos, organizaciones que a través de sus periódicos, sus panfletos, sus mítines, sus actos de protesta, van a mostrar la intensidad de esa movilización conservadora. Movilización conservadora que va a quedar de alguna manera sintetizada en esa idea absurda que sin embargo va a convertirse en uno de los leitmotiv, una de las ideas centrales de lo que va a ser la forma en que desde las derechas, desde el mundo conservador, desde el universo conservador, se va a contemplar lo que estaba siendo la experiencia republicana. Una república que lo que aspiraba es a destruir a España, a acabar con España, una república dominada pues por marxistas, masones, judíos, separatistas, que lo que quieren es destruir a España supuestamente pues para venderla a Moscú y para convertir a España en un satélite. Esto que hoy nos puede parecer absurdo es algo que va a estar presente en toda la propaganda y en toda la forma en que desde el mundo conservador se va a contemplar la experiencia de la Segunda República. También en la universidad va a aprender esa polarización a partir de 1931. Hasta 1931 los estudiantes, el movimiento estudiantil en las universidades españolas había estado liderado por una asociación fundada en los años 20, una asociación fundada en contra de la dictadura de Primo de Rivera y que se llamó la FUE, la Federación Universitaria Escolar, pro-republicana, etcétera. A partir de 1931 se va a producir, por contra, una reactivación del movimiento estudiantil, pero en un sentido profundamente conservador. Y van a surgir así asociaciones, o van a reactivarse, mejor dicho, asociaciones como esos estudiantes católicos de la Universidad de Sevilla que tienen ustedes ahí reunidos en esa fotografía, o asociaciones como la Asociación Escolar Tradicionalista, o lo que después será, a finales de la experiencia republicana, el embrión de esa organización de siniestro recuerdo que se llamó el SEU, el Sindicato Español Universitario, bajo la ideología fascista que asumió la falange de José Antonio Primo de Rivera. A finales de 1933, y por cuestiones que no podemos ni siquiera citar aquí, se van a producir una serie de cambios en lo que sería el mapa político, un ascenso del centro-derecha, no tanto un hundimiento de la izquierda. La izquierda va a sacar mucho más votos en el año 33 que en el año 31, entre otras cosas porque ahora votan las mujeres, porque se ha aprobado una Constitución que ha hecho posible el reconocimiento del derecho de sufragio de la mujer.
La izquierda, en su gran error, fue concurrir desunida a esas elecciones de finales del 33 frente a una derecha que agrupa todas sus fuerzas y que va a convertirse en la mayoría de las provincias en la lista más votada, dado el sistema electoral adoptado por la República, la que va a obtener una sobrerepresentación que va a producir un giro importante, fundamental en la trayectoria de la República. Un giro a la derecha que va a prolongarse hasta finales del 35 y que puede resumirse en una suspensión, paralización de las reformas republicanas, insisto, paralización, no derogación. Hay una suspensión de la aplicación de las reformas, pero no una derogación de las reformas republicanas en sí. Una suspensión de las reformas que van a retomarse a partir de febrero del 36, también en el terreno educativo, tras el triunfo electoral, por un estrechísimo margen, pero triunfo electoral de la izquierda en febrero del 36 y que da paso a la formación de un gobierno de izquierdas y, por supuesto, una reforma educativa que va a entrar en barrena como la sociedad española a partir de julio del 36. Y no creo yo que exista otra fotografía que refleje mejor ese fracaso de la sociedad española como esos niños jugando a los fusilamientos, uno de los juegos de moda en la España de los años 36 a 1939. El resultado de todo esto pues va a ser casi 4 décadas de una dictadura, desde mi punto de vista, de las más sangrientas que han existido en la historia ya de por sí sangrienta del siglo XX, una dictadura liderada en su cúspide por la figura del autoproclamado caudillo, don Francisco Franco, jefe del Estado, generalísimo, y que iba a dar lugar, en el terreno que nos interesa, a la puesta en marcha de un proceso de depuración, de la enseñanza. Depuración de la enseñanza va a producirse, tristemente, en las 2 zonas en guerra a partir de 1936. La depuración en la enseñanza no va a afectar solamente a la parte del territorio que queda bajo control de los rebeldes. También en la España republicana se va a producir una depuración fundamentalmente por temas ideológicos entre el personal, entre los maestros, profesores, etcétera, pero sin duda no es comparable ambos fenómenos, ni por su intensidad, ni es comparable tampoco por la importancia que va a tener para el futuro de la educación y de la enseñanza en España. Una depuración franquista, obviamente, prolongada en el tiempo a partir de 1939 y en el que van a tomar un papel muy protagonista esos 2 siniestros personajes que tienen ustedes ahí, don José Ibáñez Martín, ministro de Educación Nacional, y José María Pemán, el trovador de Cádiz, antiguo ideólogo ya en los años 20 de la dictadura de Primo de Rivera y que va a desempeñar un papel clave en la llamada comisión encargada de la depuración del profesorado a partir de 1936. Una depuración franquista de la enseñanza que también va a afectar a nuestra propia casa y la va a afectar además de una manera muy intensa. Una depuración en la Universidad de Sevilla en la que van a jugar también a escala, digamos, regional, un papel fundamental estos 3 personajes que tenéis ahí, el virrey de Andalucía, el general don Gonzalo Queipo de Llano, el cardenal don Pedro Segura y el rector don Mariano Mota Salado. Una depuración que va a llevarse por delante a algún que otro joven profesor de la Universidad de Sevilla, Rafael Calvo Cuadrado, catedrático interino de Medicina en la Facultad de Cádiz, que entonces dependía de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Medicina de Cádiz, diputado del PSOE en 1936 y que va a ser fusilado en los fosos de Puerta Tierra de Cádiz en los primeros momentos de la insurrección militar.
Juan María Aguilar, catedrático de Historia de España moderna y contemporánea de la Universidad de Sevilla, diputado de Izquierda Republicana, expulsado de la universidad, exiliado. Don Rafael de Pina, diputado de Unión Republicana, catedrático de Derecho en el exilio. Don Ramón González Sicilia, diputado de Unión Republicana, catedrático y director de la Escuela Normal, de la Escuela del Magisterio, depurado y exiliado. Don Manuel Martínez Pedroso, diputado del Partido Socialista por Ceuta, o don Demófilo de Buen, hombre importante del círculo de don Manuel Azaña, hombre a quien Azaña le encomendó algunas cuestiones muy delicadas, como la dirección del patronato que se constituye en el año 32 para la incautación de los bienes de los jesuitas y que durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, mejor dicho, llegaría a desempeñar un papel importante como magistrado del Tribunal Supremo. Pero no fueron estos los únicos, ¿no? Siguiéndonos exclusivamente a lo que es el profesorado directamente relacionado con la Universidad de Sevilla, ahí tienen ustedes los nombres que van apareciendo de las investigaciones que se van realizando y que son sin duda todavía incompletos. Tengan ustedes en cuenta que cuando hablamos de la universidad en los años 30 estamos hablando de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es hoy la Universidad de Sevilla. Estamos hablando de apenas, 2.000 alumnos, ¿no? Alberto lo sabrá mucho mejor que yo, y apenas un puñado de profesores. Estamos hablando de cursos con 7 alumnos, con 8 alumnos, y basta ver las orlas que existen de aquellos años para entender lo que era la universidad en aquellos momentos. Por supuesto, un coto reservado exclusivamente a los hijos de las familias mejor situadas económicamente. Pues así y todo, pues pueden ustedes ir viendo lo que fueron los efectos de la depuración a distintos niveles. No todos van a ser expulsados de la universidad. Algunos habrá incluso, como Francisco Javier Conde, depurado por ser el ayudante de Martínez Pedroso, no por otra cosa, sino porque era el ayudante de Martínez Pedroso y que años después se convertirá. Vamos a ver, los seres humanos tenemos el problema de que acostumbramos a comer todos los días o necesitamos comer todos los días. Se convertirá pues en uno de los principales ideólogos del caudillismo en España y en uno de los principales sustentadores de la ideología que está detrás de lo que fue esa dictadura de Franco. Una depuración que va a afectar a todas las 4 facultades que existían entonces, las escuelas y también a muchos profesores de enseñanzas medias. Hasta 1931 solamente existía un instituto en la provincia de Sevilla. La Segunda República va a crear media docena más. Profesorado de enseñanza secundaria, cuya depuración va a partir también del rectorado de la Universidad de Sevilla a propuesta del indescriptible señor Mota Salado. Una depuración que va a convertir la universidad, pues desde mi punto de vista, en un páramo, ¿no? Es como si hubiera pasado una apisonadora a partir de 1939, si uno comprende lo que se pierde, el capital humano que se pierde como consecuencia de lo que fue la guerra civil y la depuración. Una depuración que va a afectar también a los maestros, ¿no? Una figura clave en lo que había sido ese proyecto de reforma o intento de reforma de la Segunda República, o al menos de los gobiernos reformistas de la Segunda República. Piensen ustedes que en España hasta 1931 se habían creado algo menos de 1.000 plazas de maestros al año. Por término medio, y a pesar del parón que supone el bienio de derechas a partir del 34, durante la Segunda República se crearon exactamente casi 3.200 plazas de maestros al año, 3 veces más de lo que había sido habitual. La colaboración de los maestros, o al menos de muchos maestros, había sido fundamental para que esos proyectos de reforma educativa no quedaran sobre el papel, sino que se tradujera también en una realidad, porque los gobernantes republicanos eran plenamente conscientes de la influencia que los maestros ejercían, especialmente en las pequeñas comunidades, en los pequeños pueblos, y que su colaboración era fundamental
para esa obra de regeneración nacional que la República intentó llevar a cabo. Ahí tienen ustedes los resultados que van dando las investigaciones relacionadas con lo que fue la depuración del magisterio en Andalucía. Faltan datos de Jaén, donde al menos yo no tengo constancia de que se haya avanzado mucho en ese tema. En algunas provincias los estudios están mejor hechos que en otras, pero bueno, esas son cifras que se pueden ir barajando ya. Como mínimo, casi el 18% del profesorado fue sancionado por su pasado republicano a partir de 1936, aunque hay diferencias provinciales muy notables. Vean que en Huelva, por ejemplo, más del 30% del magisterio, de los maestros y maestras, sufrieron algún tiempo de depuración. Digo algún tipo de depuración porque había distintos tipos de sanciones y que iban desde la separación definitiva de la expulsión del magisterio hasta suspensiones temporales, traslados forzados, inhabilitaciones, etcétera, etcétera. El franquismo, sin embargo, y esto creo que es importante recordarlo, no solo trató de reprimir las conductas del pasado que el mismo franquismo consideró como delictivas o desviadas. La depuración tuvo una función sobre todo ejemplarizante y preventiva, pues lo que se trataba de impedir ante todo era que el germen de la escuela y de la enseñanza republicana volviera a florecer. Dicho de otra manera, lo que se pretendió fue asentar, por llamarla de algún modo, una cultura de la sumisión y del silencio, viéndose la inmensa mayoría de la población obligada a adoptar esas actitudes de miedo, de silencio, como forma de sobrevivir, como defensa personal. A este respecto es conveniente recordar que todavía en los años 60, en la década de los años 60, más de 20 años después de finalizada la Guerra Civil, seguían abiertos en los tribunales represivos creados por el régimen, pues toda una serie de organismos, encargados precisamente de procesar las conductas del pasado. Lo que mejor ilustra lo que fue el franquismo para la enseñanza es esa imagen que tenéis ahí desde mi punto de vista. Una bota militar aplastando lo que intentó ser esa reforma alentada por la República. La consecuencia fue pues un retorno a la escuela tradicional, un retorno a los sistemas de enseñanza tradicionales, una militarización desde niños de la juventud, de la infancia, una vuelta a los tiempos de la Inquisición. Eso que veis ahí son libros extraídos de las escuelas, de las bibliotecas, tras ocupar una localidad y quemados en la plaza pública. Bueno, aquí al lado de donde estamos, en donde está la estatua del Cid, el 16 de febrero de 1937 se construyó una inmensa urna de madera y se le prendió fuego, como se hacía en los tiempos de la Inquisición, para reflejar que esa desviación del voto y de la democracia nunca volvería a España. Una vuelta de la Iglesia a su papel predominante en la educación y en la enseñanza y una conversión de los maestros, pues en lo que tenéis ahí. Esto es una reunión de maestros nacionales en la Delegación de Educación de Sevilla durante la Guerra Civil. Una enseñanza republicana que, sin embargo, va a tener un epílogo, va a tener una continuidad en lo que fue el exilio republicano, una enseñanza en el exilio que va, sobre todo, a dar lugar a algunas instituciones docentes que en nuestros días siguen existiendo en países como México,
instituciones docentes que están consideradas como los mejores colegios del país, donde estudian los que quieren llegar a algo en la sociedad mexicana, los colegios fundados por los exiliados españoles. Tengan ustedes en cuenta que algunos de los profesores de la Universidad de Sevilla, como por ejemplo Martínez Pedroso, ha dirigido o dirigió las tesis doctorales de tres presidentes de México. Una España que fue la que no pudo ser, la que tuvo que marchar al exilio y que en el exilio iba a desarrollar su labor, como dirían algunos de aquellos testigos, para desgracia de España, porque de alguna manera fue en gran parte lo mejor que existía en la enseñanza, lo mejor que existía en la universidad, la que tuvo que coger sus maletas y marcharse si no había sido masacrada durante la Guerra Civil a partir de 1939. Bien, esa es la idea que quería que os quedase lo más resumida posible sobre lo que intentó ser la enseñanza republicana, una enseñanza y unas reformas, entre otras, que me parece a mí, a pesar de haber transcurrido 80 años, en gran medida siguen estando aún pendientes en la sociedad española. Muchas gracias por vuestra atención.